Saludos a todas, a todos. Muchas gracias por llegar a este espacio. Gracias por comentar. Gracias por compartir la información que aquí se difunde. Mi nombre es Ana Lilia Pérez y esta es mi columna para Sin embargo, que se titula Adiós a la Corte que quería acabar con CFE. Dos hechos históricos colocan a la Corte y a la Comisión Federal de Electricidad en la discusión pública por estos días. La desprestigiada Corte de Zedillo que se va porque la nueva composición, la de las y los ministros electos en un modelo de votación inédito, mediante el voto directo de la ciudadanía, asumirán el cargo el 1 de septiembre próximo. Y desde otro ámbito, recientemente el gobierno federal anunció una inversión histórica para la Comisión Federal de Electricidad para la modernización y ampliación de las líneas de transmisión de electricidad como parte del fortalecimiento del sector público. Relacionar uno y otro ámbito es porque en los tiempos en que desde el gobierno federal prianista, cuando se aplicaba el neoliberal plan de desmantelamiento y privatización de las empresas públicas, fue desde esa corte neoliberal desde donde se favoreció a los privados y empresas extranjeras que se servían de la infraestructura de la CFE, que recibían subsidios y todo tipo de privilegios para capitalizar sus empresas y arrebatarle a la CFE el mercado de la electricidad. Fueron los integrantes de esa corte neoliberal quienes convalidaron y ayudaron a los presidentes que pretendían acabar con la paraestatal que había sido creada por el presidente Lázaro Cárdenas. Premonitoriamente, ya en 1960, lo había advertido el presidente López Mateos, cuando en su poderoso mensaje del 27 de septiembre anunciaba la nacionalización de la industria eléctrica. En su mensaje habló de esos malos mexicanos que intentarían entregar los recursos energéticos, los cuales, además de ser un bien público, contribuyen a la soberanía y seguridad nacional. Vale la pena recordar lo que dijo López Mateos cuando anunció la nacionalización de la industria eléctrica. Cito: les devuelvo la energía eléctrica que es de la exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen, porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río al nacionalizar nuestro petróleo. Hoy le tocó por fortuna a la energía eléctrica. Pueblo de México, los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos. Cierro la cita. Industrializar al país, decía el presidente López Mateos, no implicaba una subasta pública de nuestros recursos naturales, ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria. Pero la estrategia de debilitamiento y desmantelamiento de CFE arrancó desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, a la que dio continuidad Ernesto Zedillo. Ambos, en detrimento de la Constitución, comenzaron a entregarle a algunos industriales, a empresarios de la minería, acereras, cementeras, algunas de las primeras autorizaciones para que produjeran su electricidad, restándole a la CFE ese mercado. A la CFE se le fue sometiendo a un mecanismo desde el cual se iban estructurando negocios de privados, principalmente de corporativos españoles, a los que los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón les consintieron utilizar la infraestructura de CFE para su propio beneficio y expandir el polémico mercado paralelo que le iba restando más y más mercado a la Comisión Federal de Electricidad mediante la tramposa figura que eufemísticamente llamaban autoabasto, que en realidad encubría un modelo de comercialización de energía y que mediante esa simulación tramposamente se iban quedando con los mayores consumidores.
Esos corporativos privados ni siquiera invertían en infraestructura porque utilizaban las líneas de transmisión de CFE, es decir, se colgaban de la infraestructura que con dinero público se había creado. En todo ese esquema hay por lo menos 2 episodios clave que fueron determinantes en contra de la CFE y estos fueron disposiciones que se tomaron desde la Suprema Corte, cuyos fallos judiciales dañaron severamente a la Comisión Federal de Electricidad. El primero de ellos ocurrió en tiempos de Vicente Fox, cuando los panistas maquinaron que los permisos de supuesto autoabastecimiento incluyeran la figura de asociados beneficiados, para que un solo permiso otorgado a un productor privado le diera la posibilidad de generar energía eléctrica para vendérsela a terceros simulando sociedad. Pero además se utilizaba la infraestructura nuevamente para su negocio. Así fue como empresas como Iberdrola se quedaron con mucho del sector eléctrico. Entre sus asociados, en este polémico esquema de beneficios se cuentan empresas como las de los González Guajardo, de ahí su férrea defensa de este modelo. Cuando la Auditoría Superior de la Federación de esos tiempos comenzó a revisar esos fraudulentos permisos que otorgaba la Comisión Reguladora de Energía y fue encontrando más y más anomalías que dañaban severamente las finanzas y operación de la Comisión Federal de Electricidad, le solicitó al Ejecutivo que se cancelaran esos permisos. En respuesta, el gobierno de Vicente Fox recurrió ante esa corte presentando un recurso contra la Auditoría Superior para que dejara de revisar esos permisos. Y fue cuando la Suprema Corte asestó el golpe a CFE porque sin entrar a la discusión de fondo del asunto, la Corte le dijo a la Auditoría Superior que se había excedido en sus facultades y que no podía seguir revisando esos permisos. De esa manera, desde la Corte se solaparon esas trampas mediante las cuales a CFE se le iba despojando de su participación en el mercado eléctrico y además se le imponía que le comprara a los privados todos los supuestos excedentes que de manera artificial decían generar. Era como si a esos piratas del sector eléctrico les hubiesen dado una especie de patente de corso para que se fueran apoderando del mercado. Abiertamente, algunos integrantes de aquel gabinete de Fox decían que buscaban eliminar las restricciones legales para que los privados aprovecharan al máximo esas figuras de autoabastecimiento. Pero era porque ellos mismos estaban vinculados a las empresas beneficiadas. Ya para tiempos de Felipe Calderón en la presidencia se habían entregado 772 de esas polémicas autorizaciones, esos polémicos permisos especiales. Eran en su mayoría empresas extranjeras y para esos momentos ya se habían apoderado del 49.4% del mercado eléctrico. Luego llegaron las polémicas reformas de Peña Nieto con que se hizo ley toda esa política privatizadora. Y entonces fue cuando los privados alcanzaron el 62% del mercado eléctrico mediante 4 modalidades. Aquellos permisos de autoabastecimiento de productores independientes, las subastas de largo plazo y aquella producción emanada de las centrales que se construyeron posterior a la reforma peñanietista. Luego, a la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, como parte de su propuesta de gobierno, buscó revertir esa tendencia privatizadora que tanto había debilitado a la CFE. Recordemos que como parte de sus compromisos de gobierno, el presidente López Obrador planteó detener el plan de desmantelamiento que sus antecesores habían hecho a la CFE y fortalecerla. Así que para un proyecto que buscaba garantizar la soberanía energética, como el propuesto por el presidente López Obrador,
revertir esa tendencia que había debilitado a CFE era indispensable. De manera que, como parte de la renacionalización de la industria eléctrica, desde el Ejecutivo se propusieron las modificaciones a la ley de la industria eléctrica, con razonamientos suficientemente claros y contundentes para convencer de la necesidad de desmontar esos entramados que eran tan lesivos al interés público. Y fue en ese contexto que ocurrió el otro episodio de esa corte neoliberal contra la CFE, para frenar cada una de las iniciativas con las que el presidente buscaba fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Se dio entonces una cascada de amparos, 162 inicialmente promovidos por las empresas que buscaban frenar las nuevas disposiciones. A lo anterior se sumaron acciones de inconstitucionalidad presentadas por un grupo de senadores y que también llegaron a la Corte y entonces el Poder Judicial, liderado por ese modelo neoliberal, volvió a ejercer presión contra la CFE. Esa Corte, la de los lujos, la de los sueldos tan onerosos, la del derroche y privilegios, se convirtió en un bloque opositor al proyecto del Ejecutivo que buscaba fortalecer la empresa pública de electricidad, aun cuando situaciones de emergencia a nivel global que generaban apagones en varios países en los cuales el suministro de energía está completamente privatizado, hacían evidente lo primordial de la seguridad energética. El contexto mundial le daba la razón al presidente en su argumento de que fortalecer la empresa pública de electricidad era un tema fundamental para garantizarle a la ciudadanía ese derecho y además un tema de seguridad nacional para el país. Pero el Poder Judicial seguía otorgando amparos, de manera que la salida fue proponer una contrarreforma que llegaría al Congreso para su discusión en 2021. Comenzó entonces el intenso cabildeo de empresas eléctricas, de las principales beneficiadas de ese mecanismo neoliberal de despojo contra la CFE, quienes iban de la mano con esos legisladores de oposición, los de la llamada coalición preanredista, quienes, como era de esperarse, se opondrían a la reforma. Como anecdotario queda el enorme interés que aquella discusión en el Congreso generó en la ciudadanía. Aun y cuando la discusión se dio en Semana Santa, a las puertas del Congreso muchos ciudadanos se manifestaban exigiendo a los legisladores que aprobaran dicha reforma y los canales que transmitían en vivo registraron niveles récord de audiencia. Después, la llegada al gobierno de la actual administración que propuso dar continuidad al fortalecimiento y modernización de la CFE y con una mayoría en el Congreso, logró que se aprobaran reformas y se emitieran diversos decretos y leyes acorde a la Estrategia Nacional del Sector Energético, que incluye ya una ley de la empresa pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad. En sus 100 pasos para la transformación, la presidenta Claudia Sheinbaum propuso todo un plan de desarrollo para garantizar y fortalecer la capacidad de transmisión y distribución de energía. Es en ese contexto que el pasado 21 de agosto, desde Palacio Nacional se anunció la inversión histórica de $8,177 millones, unos 163,540 millones de pesos para el Sistema Nacional de Transmisión Eléctrica. Es para la Red Nacional de Transmisión, que es estratégica porque es mediante esta infraestructura que se transporta toda la energía eléctrica a lo largo y ancho del país y porque es parte de la confiabilidad del sistema eléctrico, un ámbito de seguridad energética y de seguridad nacional. La inversión incluye la construcción de 275 nuevas líneas estratégicas de transmisión que comprenden miles de kilómetros, así como la modernización de las ya existentes y la construcción de 524 nuevas subestaciones.
Como parte de todo el plan de fortalecimiento y expansión del sistema eléctrico nacional, se proyecta, entre muchas otras acciones, por ejemplo, el interconectar comunidades aisladas, lo que ayudaría a reducir la pobreza energética, es decir, justicia social para esas comunidades al garantizarles un derecho. El anuncio de los recursos con que se fortalece el sistema eléctrico nacional resulta simbólico en los tiempos en que la Corte, que quiso destruir a la Comisión Federal de Electricidad, está de salida. Y ante sus polémicos fallos en contra del interés público, acabó desprestigiada. Muchas gracias por su atención. Aquí nos encontramos la próxima semana. Los invito a comentar, les invito a compartir esta información. Gracias.